¿Cómo se forman las grandes compañías? Hacer negocio individualmente como persona física es interesante y sencillo para las personas que tienen los medios suficientes para emprender y desarrollar una empresa. Sin embargo, cuando se tiene el conocimiento de cómo emprender un negocio, pero no se cuenta con los recursos para formar un capital inicial con el que se pueda arrancar la operación, es necesario compartirlo, invitando a otras personas que les interese y puedan invertir en una compañía. Ser emprendedor. Ser emprendedor es la persona o personas que tienen una gran visión para formar compañías y que al mismo tiempo arriesgan su capital y esfuerzo para lograr los objetivos que se han trazado en el cumplimiento de la misión de su empresa, innovando constantemente en el desarrollo de sus productos y servicios ofrecidos al público, aportando beneficios a la sociedad humana, pretendiendo ser mejores cada día. Desde este punto de vista, no es empresario el que tiene mucho dinero invertido en el banco, ni tampoco es empresario el que apuesta en los casinos y en las carreras de caballos, o el que invierte su dinero en la compra de acciones con la esperanza de que aumenten de valor y obtengan una gran ganancia. La ley. La ley existe para proteger a las personas vulnerables de los abusos de otras personas con poder. En el caso de las sociedades mercantiles, la ley se llama Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿A quién protege esta ley? En principio protege a los mismos socios de posibles fraudes, salvaguardando sus derechos. También protege a terceras personas que tengan relación comercial con la sociedad constituida. ¿Quiénes son esas terceras personas? Los terceros que tienen relación comercial con la sociedad son acreedores, proveedores y clientes. Las actividades de la sociedad mercantil. La ley establece que se podrá formar una sociedad mercantil siempre que los actos o actividades a los que se dedique para el fin que fue creada sean actos de comercio lícitos. Esto quiere decir que no estén fuera de la ley. Según el artículo cuarto, segundo párrafo, nos dice: las sociedades mercantiles podrán realizar todos los actos de comercio necesarios para el cumplimiento de su objeto social, salvo lo expresamente prohibido por la ley, los estatutos y los estatutos sociales. El inicio de actividades de una sociedad mercantil. Los administradores deben asegurarse de la inscripción de la sociedad en el registro público de comercio, antes de realizar cualquier operación a nombre de la sociedad. El artículo séptimo, último párrafo, nos dice: las personas que celebren operaciones a nombre de la sociedad antes del registro de la escritura constitutiva contraerán frente a terceros la responsabilidad ilimitada y solidaria por dichas operaciones. La personalidad de la sociedad mercantil. La personalidad de la sociedad es independiente de la de sus socios, siempre y cuando estén inscritas en el registro público de comercio, según el artículo segundo, primer párrafo. Y quiere decir que la sociedad actúa por cuenta propia, es una persona diferente a sus socios, puede contratar y asumir obligaciones con terceros por medio de sus administradores, sin que algún socio pueda disponer de los recursos de la sociedad sin ser administrador. La responsabilidad ante terceros depende del tipo de sociedad mercantil. Inscripción en el registro público de comercio. La inscripción en el registro público de comercio se debe hacer dentro de los 15 días a partir de la fecha de constitución, según el artículo séptimo, segundo párrafo. En caso de que la escritura social no se presentare dentro del término de 15 días a partir de su fecha, para su inscripción en el registro público de comercio, cualquier socio podrá demandar en las vías sumarias dicho registro. Ahora, según el artículo séptimo, tercer párrafo, las personas que celebren operaciones a nombre de la sociedad antes del registro de la escritura constitutiva contraerán frente a terceros responsabilidad ilimitada y solidaria por dichas operaciones. Existen 7 formas de sociedades mercantiles. Se podrá formar una sociedad mercantil adoptando cualquiera de las 7 formas permitidas por la ley, según el artículo primero, fracciones de la 1 a la séptima.
Esta ley reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles: sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones, sociedad cooperativa, sociedad por acciones simplificada. La constitución de la sociedad mercantil. Según el artículo 5, las sociedades se constituirán ante fedatario público y en la misma forma se harán constar con sus modificaciones. El fedatario público no autorizará la escritura o póliza cuando los estatutos o sus modificaciones contravengan lo dispuesto por la ley. También se deben inscribir en el registro público de comercio, según el artículo segundo párrafo. No podrán ser declaradas nulas las sociedades inscritas en el registro público de comercio. El capital de las sociedades. La sociedad se puede constituir con capital variable. La única sociedad mercantil que no puede constituirse como sociedad de capital variable es la cooperativa. Según el artículo primero, último párrafo. Cualquiera de las sociedades a que se refiere las fracciones 1 a la quinta y la séptima de este artículo podrán constituirse como sociedades de capital variable, observándose entonces las disposiciones del capítulo 8 de esta ley. Según el artículo 9, toda sociedad podrá aumentar o disminuir su capital observando, según su naturaleza, los requisitos que exige esta ley. La reducción del capital social efectuada mediante reembolso a los socios o liberación concedida a estos de exhibiciones no realizadas se publicará en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía. Contenido de la escritura constitutiva de una sociedad mercantil. Según el artículo 6, la escritura o póliza constitutiva de una sociedad deberá contener: primero, los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que constituyan a la sociedad. Segundo, el objeto de la sociedad, esto es, a qué se va a dedicar. Tercero, su razón social o denominación, esto es, el nombre de la compañía. Cuarto, su duración de la misma, que podrá ser indefinida. Esto puede ser 100 años o 150 años, por ejemplo. Quinto, el importe del capital social. Aquí se tiene que asignar el mínimo si es de capital variable. Sexto, la expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes, el valor atribuido a estos y el criterio seguido para su valorización. Cuando el capital sea variable, así se expresará indicándose el mínimo que se fije. Séptimo, el domicilio de la sociedad. Este es donde recibirá notificaciones. Octavo, la manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y las facultades de los administradores. Aquí se definen los puestos de los administradores y sus jerarquías, la autoridad y la rendición de cuentas del Consejo de Administración, directores, gerentes y jefes. Noveno, el nombramiento de los administradores y la designación de los que han de llevar la firma social. En este punto se dan los nombres de los administradores y representantes legales. Pueden ser personas ajenas a la sociedad, empleados o socios. Décimo, la manera de hacer la distribución de las utilidades y pérdidas entre miembros de la sociedad. Por lo general, es en base al capital de cada socio. Onceavo, el importe del fondo de reserva. Definir el porcentaje de retención de las utilidades para formar la reserva.
puede ser el mínimo que establece la ley del 5%. Doceavo, los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente. Y treceavo, las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder a elección de los liquidadores, cuando no hayan sido designados anticipadamente. Los estatutos de una sociedad. Son 13 los requisitos obligatorios que establece el artículo 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y las demás reglas que se establezcan en la escritura sobre organización y funcionamiento. Según el artículo 6, último párrafo, menciona lo siguiente. Todos los requisitos a que se refiere este artículo y las demás reglas que se establezcan en la escritura sobre organización y funcionamiento de la sociedad constituirán los estatutos de la misma. Representación de la sociedad mercantil y poderes. Según el artículo 10, la representación de toda sociedad mercantil corresponderá a su administrador o administradores, quienes podrán realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad, salvo lo que expresamente establezcan la ley y el contrato social, para que surtan efecto los poderes que otorgue la sociedad mediante acuerdo de la asamblea o del órgano colegiado de administración. En su caso, bastará con la protocolización ante notario de la parte del acta en que conste el acuerdo relativo a su otorgamiento, debidamente firmado por quienes actuaron como presidente o secretario de la asamblea o del órgano de administración según corresponda, quienes deberán firmar el instrumento notarial o, en su defecto, lo podrá firmar el delegado especialmente designado para ello en sustitución de los anteriores. El ejercicio social y el ejercicio de liquidación. Según el artículo 8A, el ejercicio social de las sociedades mercantiles coincidirá con el año de calendario, salvo que las mismas queden legalmente constituidas con posterioridad al 1 de enero del año que corresponda, en cuyo caso el primer ejercicio se iniciará en la fecha de su constitución y concluirá el 31 de diciembre del mismo año. Esto quiere decir que si se constituyó la sociedad después del 1 de enero, su ejercicio no va a ser de 12 meses. Su ejercicio puede ser de 11, o de 8, de 9 o de 6 meses, según la fecha de constitución. Luego dice, en los casos en que una sociedad entre en liquidación o sea fusionada, su ejercicio social terminará anticipadamente en la fecha en que entre en liquidación o se fusione, y se considerará que habrá un ejercicio durante todo el tiempo en que la sociedad esté en liquidación, debiendo coincidir este último con lo que al efecto establece el artículo 11 del Código Fiscal de la Federación. Aquí quiere decir que si una sociedad entró en liquidación o se fusionó, hasta la fecha en que se fusionó, hasta ahí se interrumpe su ejercicio. Lo que quiere decir es que desde el 1 de enero hasta en cuanto entró en liquidación, tendrá un ejercicio social. Ese ejercicio será irregular, podrá ser también de 9, de 10 o de 11 meses, por ejemplo. Y lo segundo que dice es que durante el tiempo que dure la liquidación habrá un solo ejercicio, que este podrá ser desde que entró en liquidación hasta el fin del año o inclusive se puede extender hasta el siguiente año. La aportación del capital con bienes diferentes del dinero en efectivo. Cuando se hagan las aportaciones de un bien para formar parte del capital, el dominio se traslada a la sociedad. Como ejemplo de bienes, los terrenos, casas, maquinaria o vehículos, etc. Según el artículo 11, nos dice, salvo pacto en contrario, las aportaciones de bienes se entenderá traslativas de dominio
El riesgo de la cosa no será a cargo de la sociedad, sino hasta que se le haga entrega respectiva. El artículo 12 nos dice, a pesar de cualquier pacto en contrario, el socio que aporte a la sociedad uno o más créditos responderá de la existencia y legitimidad de ellos, así como de la solvencia del deudor en la época de la aportación y de que si se tratare de títulos de crédito, estos no han sido objeto de la publicación que previene la ley para los casos de pérdida de valores de tal especie. Nuevos socios y su responsabilidad. Al ingresar un nuevo socio, éste adquiere la misma responsabilidad que tienen los demás socios de todas las obligaciones sociales. Según el artículo 13, el nuevo socio de una sociedad ya constituida responde de todas las obligaciones sociales contraídas antes de su admisión, aun cuando se modifique la razón social o la denominación. El pacto en contrario no producirá efecto en perjuicio de terceros. La separación de socios y su responsabilidad. Al separarse un socio, éste será responsable igual que los demás socios de todas las obligaciones sociales al momento de su separación, salvo pacto en contrario. Según el artículo 14, el socio que se separe o fuere excluido de la sociedad quedará responsable para con los terceros de todas las operaciones pendientes en el momento de la separación o exclusión. El pacto en contrario no producirá efecto en perjuicio de terceros. Según el artículo 15, en los casos de exclusión o separación de un socio, excepto en las sociedades de capital variable, la sociedad podrá retener la parte del capital y utilidades de aquel hasta concluir las operaciones pendientes al tiempo de la exclusión o separación, debiendo hacerse hasta entonces la liquidación del haber social que le corresponda. Las utilidades o ganancias, reglas para su reparto. Según el artículo 16, en el reparto de las ganancias o pérdidas se observarán, salvo pacto en contrario, las siguientes reglas. La distribución de las ganancias o pérdidas entre los socios capitalistas se hará proporcionalmente a sus aportaciones. 2. Al socio industrial corresponderá la mitad de las ganancias. Si fueren varios, esa mitad se dividirá entre ellos por igual. Y 3. El socio o socios industriales no reportarán las pérdidas. Las pérdidas, reglas para amortizarla. Según el artículo 18, si hubiere pérdidas del capital social, este deberá ser reintegrado o reducido antes de hacerse la repartición o asignación de utilidades. Aprobación de los estados financieros para el reparto de utilidades. Según el artículo 19, la distribución de utilidades solo podrá hacerse después de que haya sido debidamente aprobados por asamblea de socios o accionistas los estados financieros que las arrojen. Esto es, tanto el balance general como el estado de resultados. Y luego continúa, tampoco podrá hacerse distribución de utilidades mientras no hayan sido restituidas o absorbidas mediante aplicación de otras partidas del patrimonio las pérdidas sufridas en uno o varios ejercicios anteriores o haya sido reducido el capital social. Esto quiere decir que antes de repartir utilidades se tienen que amortizar las pérdidas y la diferencia es lo que se puede distribuir. O, en su defecto, manifestarse que se está reduciendo el capital social.
Cualquier estipulación en contrario no producirá efecto legal, y tanto la sociedad como sus acreedores podrán repetir por los anticipos o reparticiones de utilidades hechas en contravención de este artículo contra las personas que las hayan recibido o exigir su reembolso a los administradores que las hayan pagado, siendo unas y otros mancomunada y solidariamente responsables de dichos anticipos y reparticiones. La reserva legal. La reserva legal se forma con las utilidades, separando por lo menos del 5% en cada ejercicio hasta alcanzar el 20% del capital social. Esto lo dice el artículo 20. Salvo por la sociedad por acciones simplificada, de las utilidades netas de toda sociedad deberá separarse anualmente el 5% como mínimo para formar el fondo de reserva hasta que importe la quinta parte del capital social, o sea, el 20%. Esto quiere decir que si no se estableció en los estatutos cuánto se va a descontar de las utilidades para ir formando la reserva legal, como mínimo se debe separar el 5% hasta alcanzar el 20% del capital social. El fondo de la reserva deberá ser reconstituido de la misma manera cuando disminuya por cualquier motivo. Quiere decir que si es una sociedad de capital variable y aumentó su capital, en este caso el 20% se queda abajo porque fue constituido con base al capital original. Entonces tendrá que volverse a ir integrando esta reserva con el 5% como mínimo de las utilidades hasta alcanzar el nuevo 20% del capital social. O cuando se haya capitalizado la reserva, que se haya lo mismo, se aumentó el capital social, pero se capitalizó, se aumentó con la reserva legal. Entonces, en este caso, parte nuevamente de cero y se tiene que ir formando esa reserva con el 5% de las utilidades. La responsabilidad de los administradores en la reserva legal. Por ningún motivo se debe dejar de formar la reserva legal. Según el artículo 21, son nulos de pleno derecho los acuerdos de los administradores o de la junta de socios y asambleas que sean contrarios a lo que dispone el artículo 20. En cualquier tiempo en que no obstante esta prohibición apareciere, que no se han hecho las separaciones de las utilidades para formar o reconstituir el fondo de reserva, los administradores responsables quedarán ilimitada y solidariamente obligados a entregar a la sociedad una cantidad igual a la que hubieran debido separarse, quedando a salvo los derechos de los administradores para repetir contra los socios por el valor de lo que entreguen cuando el fondo de la reserva se haya repartido. No se enterará como reparto la capitalización de la reserva legal cuando esto se haga, pero en este caso deberá volverse a constituir a partir del ejercicio siguiente a aquel en que se capitalice en los términos del artículo 20. Esto quiere decir que si los administradores no hacen la separación del 5% de las utilidades para formar la reserva, entonces son responsables y deben regresarle a los socios o a la sociedad ese 5%. Sin embargo, si distribuyeron la utilidad a los socios, entonces ellos quedan libres de esa exención, pero los socios tendrán que restituir esa reserva hasta alcanzar como mínimo el 5% de las utilidades que se repartieron. Y la otra cosa que dice es
que si se capitalizó la reserva, que es lo que ya les mencionaba en el punto anterior, esta se tiene que volver a hacer en los siguientes ejercicios, descontando como mínimo el 5% hasta alcanzar el 20% del capital social. ¿En qué caso se disminuye la reserva legal? La reserva legal se disminuye cuando se aumenta el capital social o cuando se capitaliza la reserva. Si disminuye la reserva legal, se deberá continuar haciendo el fondo hasta alcanzar el 20% del capital social. La reserva legal se forma con las utilidades, separando por lo menos el 5% en cada ejercicio hasta alcanzar el 20% del capital social. Según el artículo 20, último párrafo, el fondo de la reserva deberá ser reconstituido de la misma manera cuando disminuya por cualquier motivo. Los acreedores particulares de cada socio. Según el artículo 23, los acreedores particulares de un socio no podrán, mientras dure la sociedad, hacer efectivos sus derechos, sino sobre las utilidades que correspondan al socio, según los correspondientes estados financieros. Y cuando se disuelva la sociedad, sobre la porción que le corresponda en la liquidación. Igualmente podrán hacer efectivos sus derechos sobre cualquier otro reembolso que se haga a favor de los socios, tales como devolución de primas sobre acciones, devoluciones de aportaciones adicionales y cualquier otro semejante. Podrán, sin embargo, embargar la porción que les corresponda al socio en la liquidación, y en las sociedades por acciones podrán embargar y hacer vender las acciones del deudor. Esto quiere decir que los acreedores de los socios particulares de cada socio no pueden exigirle a la sociedad que les dé lo que les corresponde como parte social de un socio, hasta en cuanto se liquide la sociedad. Lo único que sí pueden exigir es que como máximo se les pueda dar lo que le corresponde a cada socio en el reparto de utilidades. Eso sí, y cuando haya primas u otros pagos que se les hagan a los socios, esos también se le pueden exigir a la sociedad. Sin embargo, dice que se puede embargar la porción que le corresponde al socio en la liquidación, y en las sociedades por acciones podrán embargar y hacer vender las acciones del deudor. Básicamente es lo que quiere decir este artículo 23. Los acreedores de la sociedad. Ahora estamos hablando de las personas a las que les debe la sociedad. Según el artículo 24, la sentencia que pronuncie contra la sociedad condenándola al cumplimiento de obligaciones respecto de tercero, tendrá fuerza de cosa juzgada contra los socios, cuando éstos hayan sido demandados conjuntamente con la sociedad. En el caso de la sentencia, se ejecutará primero en los bienes de la sociedad y solo a falta de insuficiencia de estos en los bienes de los socios demandados, cuando la obligación de los socios se limite al pago de sus aportaciones. La ejecución de la sentencia se reducirá al monto insoluto exigible. Esto quiere decir que las sociedades en las que los socios tienen la responsabilidad subsidiaria, solidaria e ilimitadamente, si un acreedor demanda el pago a la sociedad y demanda a los socios, si la sociedad no es solvente, entonces se irán con el patrimonio de los socios. Pero solamente es en el caso en el que, como mencionaba, que el socio tenga la responsabilidad solidaria, subsidiaria e ilimitadamente.
Y en este caso estamos hablando de las sociedades en nombre colectivo, la sociedad en comandita simple y nada más. Hasta aquí hemos cubierto las generalidades de cómo constituir una sociedad mercantil. Quedará pendiente para otro ejercicio la estructura de cada sociedad. Sin embargo, les mostraré superficialmente la forma de cada una. Sociedad de nombre colectivo. En el artículo 25 nos define qué es una sociedad en nombre colectivo. Dice que es la sociedad en nombre colectivo es aquella que existe bajo una razón social y en la que todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. ¿Qué quiere decir subsidiario, ilimitado y solidariamente? Quiere decir que si la sociedad no responde con sus recursos de una obligación que tiene pendiente con un tercero, entonces la responsabilidad se va con los socios y estos responden con su patrimonio de forma solidaria con los demás socios, subsidiaria con su patrimonio e ilimitadamente hasta que se cubra la responsabilidad del tercero. Esto puede ser, inclusive se puede agotar todo el patrimonio personal de los socios. Sociedad en comandita simple. La sociedad en comandita simple es la que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales y de uno o varios socios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. Sociedad de responsabilidad limitada. Sociedad de responsabilidad limitada es la que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables a la orden o al portador, pues solo serán cedibles en los casos y con los requisitos que establece la presente ley. En esta sociedad máximo pueden ser 50 socios. Sociedad anónima. La sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. La denominación se deformará libremente pero será distinta de cualquier otra sociedad y al emplearse irá siempre seguida de las palabras sociedad anónima o de la abreviatura SA. Sociedad en comandita por acciones. La sociedad en comandita por acciones es la que se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones. La sociedad en comandita por acciones se regirá por las reglas relativas a la sociedad anónima, salvo lo dispuesto en los artículos siguientes. Sociedad cooperativa. La sociedad cooperativa se regirá por su legislación especial. Sociedades de capital variable. En las sociedades de capital variable, el capital social será susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los socios o por la admisión de nuevos socios y disminución de dicho capital por retiro parcial o total de las aportaciones, sin más formalidades que las establecidas por este capítulo. Las sociedades de capital variable se regirán por las disposiciones que correspondan a la especie de sociedad de que se trate y por las de la sociedad anónima relativas a balances y responsabilidades de los administradores. A la razón social o denominación propia del tipo de sociedad se añadirán siempre las palabras de capital variable. Fusión y escisión de sociedades.
Las sociedades se pueden fusionar o se pueden escindir. La fusión de varias sociedades deberá ser decidida por cada una de ellas, en la forma y términos que corresponda según su naturaleza. Se da la escisión cuando una sociedad denominada escindente decide extinguirse y divide la totalidad o parte de su activo, pasivo y capital social en dos o más partes, que son aportadas en bloque a otras sociedades de nueva creación denominadas escindidas. De la disolución de las sociedades. El artículo 229 nos dice, las sociedades se disuelven por las siguientes causas. Por expiración del término fijado en el contrato social, por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por quedar éste consumado, por acuerdo de los socios tomados de conformidad con el contrato social y con la ley, porque el número de accionistas llegue a ser inferior al mínimo que esta ley establece, o porque las partes de interés se reúnan en una sola persona, por la pérdida de las 2/3 partes del capital social, por la resolución judicial o administrativa dictada por los tribunales competentes conforme a las causales previstas en las leyes aplicables. De la liquidación de las sociedades. Disuelta la sociedad se pondrá en liquidación. La liquidación estará a cargo de uno o más liquidadores quienes serán representantes legales de la sociedad y responderán por los actos que ejecuten excediéndose de los límites de su encargo. De las sociedades extranjeras. Las sociedades extranjeras legalmente constituidas tienen personalidad jurídica en la República. Solo podrán ejercer el comercio desde su inscripción en el registro. La inscripción solo se efectuará previa autorización de la Secretaría de Economía. Las sociedades extranjeras deberán publicar anualmente en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía un balance general. Segunda parte. Un poco de administración y organización de una compañía. Espero que sea de su interés. Muchas gracias. El negocio. Hacer negocio es muy sencillo para las personas que tienen una experiencia amplia y conocen cómo se mueven los hilos en la actividad económica que practican. Pero cuando se carece de esa habilidad, es necesario delegar ciertas actividades a los expertos. Estos no necesariamente tienen que ser profesionistas, pueden ser personas que se han hecho en la práctica y cumplen con el perfil requerido en el negocio. Administración del negocio. Cuando se delega a otras personas las actividades del negocio, además de la confianza que se debe otorgar a esas personas, es necesario pensar en la administración de la compañía. Para tener una buena administración, se debe implementar una estructura administrativa que permita la libertad de gestionar la actividad económica de acuerdo al giro de la empresa y al mismo tiempo se puedan controlar las actividades practicadas. Organización. En la organización de la compañía se deben definir las jerarquías de acuerdo a la autoridad y la función que desempeñen las personas. El primer nivel lo debe ocupar la persona que tenga mayor autoridad y así deben ir creando niveles inferiores de acuerdo a las necesidades del negocio. Para esto es necesario dividir a la compañía en diferentes departamentos. Cada departamento debe de tener un fin para el que fue creado y cumplir con el requisito de interacción con los otros departamentos de la compañía. En la organización, el Consejo de Accionistas es el poder supremo. Este embiste de autoridad al presidente de la compañía, delegándole
todo el poder para que pueda ejercer la gestión de la compañía y hacer el negocio. A su vez, el presidente de la compañía delega a los directores generales de división, ya que este no es todólogo. Y a su vez, los directores generales de división lo delegan a otros directores de área. Los mismos directores de área delegan a los gerentes departamentales, los gerentes a los supervisores y los supervisores a los empleados que hacen finalmente el trabajo. La autoridad se delega y siempre va de arriba hacia abajo. De abajo hacia arriba siempre irá el control. Digamos que la autoridad la ejerce la persona de mayor nivel y la va bajando hasta el de menor nivel. Y el control se ejerce de abajo hacia arriba. Digamos, las anomalías se detectan en primera instancia en los niveles más bajos y se van subiendo de nivel hasta que se solucionan los problemas o los conflictos. La autoridad se delega desde el nivel más alto hasta el ejecutivo de menor rango en la compañía. La responsabilidad se comparte. Esto quiere decir que la autoridad se delega desde el nivel más alto hacia los más inferiores y la responsabilidad no es del departamento que incurrió en ella, sino se comparte con su nivel superior. La autoridad va de arriba hacia abajo, el control va de abajo hacia arriba. Administrar es hacer por medio de otros. La compañía es dividida en secciones. Cuando la compañía es muy grande o con diferentes giros comerciales, lo más apropiado es que tengan varias divisiones. Ejemplo, división de alimentos, división farmacéutica, división química, división comercial. A su vez, cada división debe de tener un director. Ese director delega la autoridad a los diferentes directores de área. Y a su vez los directores de área delegan la autoridad y la responsabilidad a las gerencias departamentales. Cada división de la compañía también es dividida en áreas, teniendo un director de división. Ese director a su vez delega a las diferentes direcciones, al director de supply chain, al director de recursos humanos, al director de producción, al director de finanzas. A su vez, el director de división es asesorado por el contralor financiero. Los directores a su vez delegan la autoridad a las gerencias de cada departamento o de cada sección. Esos gerentes a su vez delegan a los supervisores de área y los supervisores a los empleados y trabajadores. Ahora vemos lo que es un organigrama de un área financiera. En este caso, el nivel más alto es el director de división. De su lado derecho está el contralor financiero, que es el que tiene el control interno. A su vez, el director de división delega al director financiero. El director financiero delega a las diferentes gerencias, a la gerencia de planeación financiera, a la gerencia de crédito y cobranzas, al tesorero y a la gerencia de contabilidad. El contralor, al mismo tiempo, delega a la gerencia de contabilidad. Y así las gerencias delegan a los niveles más bajos y esos niveles delegan a los que siguen. Aquí vemos otro organigrama que en este caso corresponde al área de supply chain. En este vemos que lo mismo, el director de división
es el de mayor jerarquía. Igual vemos que, bueno, este director está asesorado por el Contralor Financiero. El director de división, a su vez, delega al director de Supply Chain. El director de Supply Chain, a su vez, le comparte la responsabilidad a su asistente para que organice. Y delega a las gerencias de compras, a la gerencia de logística, a la gerencia de planeación de la producción y a la gerencia de IT. Esas gerencias, a su vez, delegan a los jefes de menor rango y los jefes a los supervisores y los supervisores a los analistas. Aquí vemos ahora el organigrama del área de recursos humanos. Lo mismo, el director de división es el de máxima jerarquía, delega al director de recursos humanos. El director de recursos humanos, a su vez, le comparte la responsabilidad a su asistente y delega a las gerencias de recursos humanos y a las gerencias de reclutamiento. A su vez, esas gerencias delegan a los jefes de menor rango. Ahora vemos cómo quedaría el organigrama del área de producción. Lo mismo, el director de división es el de mayor jerarquía. Este director delega al director de producción y el director de producción le comparte su responsabilidad a su asistente y delega al mismo tiempo a las gerencias de producción, a la gerencia de control de calidad, a la gerencia de ingeniería. Y así, esas gerencias bajan la autoridad a los niveles más bajos. Muchas gracias por ver este video. Yo soy Daniel Bautista, licenciado en Contaduría Pública, egresado de la Universidad Autónoma de Hidalgo. Espero que les sirva y esperen en breve nuevos artículos. Hasta luego, que tengan buenas tardes.